Porque la historia se tiene que revisar, recordar, porque los eventos y los personajes son importantes, porque esto va en serio. Aquí la historia va en serio, con Carlos Ramos Padilla. Búscalo en todas las librerías de mayor prestigio en el país. La persecución y tortura en China fue presentada a nuestros legisladores en la Cámara de Diputados, por supuesto, el pasado 30 de marzo. Déjeme mostrarle algunas imágenes que vieron nuestros diputados. Aquí en la parte superior podemos ver un hospital que aparentemente está conectado vía subterránea con uno de los campos de concentración, en donde tienen a estos individuos maltratados, a quienes les extirpan los órganos y van a dar a este centro de tratamiento de trombosis. En la parte de medio y abajo podemos ver el tratamiento que reciben algunos de quienes defienden los derechos humanos precisamente en la plaza de Tiananmen, esta plaza tan multimensionada por aquel anónimo que logró detener pues este convoy de tanques, usted recuerda. Bueno, pues en ese mismo lugar, aquí están las manifestaciones y bueno, la represión que han sufrido estas personas. Déjeme mostrarle algo que es verdaderamente doloroso en la época contemporánea, que son estas imágenes de cómo son tratados y cuáles son las condiciones que presentan estas personas que son violadas en sus derechos humanos y no corresponden a los intereses del gobierno de China. Vea usted la magnitud del problema que se está viviendo, que se está tratando y que la ONU y Amnistía Internacional en este momento toman cartas ya en el asunto. Para continuar conversando sobre este asunto, tenemos aquí uno de los defensores de derechos humanos, Charles Lee, que nos acompaña. Estará bajo la traducción Nancy Salcedo, que estuvo en el bloque anterior, y con nosotros también nos acompaña aquí en el estudio Liu Wei. Ella es una china refugiada en Alemania, nos va a platicar su historia y tendremos la traducción con la ayuda de Lee. Charles, welcome. Thank you for being here. Bienvenido. Thank you. ¿Qué nos puedes decir de la refugiada que está hoy con nosotros aquí? I think first of all I want to just take a little time to talk about what Falun Gong is. Falun Gong is a meditation system from ancient China. It was made public in 1992. It contains two parts. It has 5 sets of exercise and also has a cultivation part. Practitioners follow the principles of truthfulness, compassion, forbearance, and after you follow these principles, then your mind will be purer and purer, and then when you do meditation, your mind and body will be in harmonious states. So this practice improves one's health and mental balance tremendously. It's very effective. Mm-hmm. So in a short period of 7 years, the practitioners inside China grew from 0 to 100 million. So that is why the Chinese Communist regime got paranoid, because they are afraid of this group of people, good people, because they're afraid of losing control. So they started persecution in 1999. In this almost 10 years, we have learned that about 5,000 practitioners have been tortured to death. These people, we know their names, we know how they were tortured to death, but what we do not know is much more than this, because the regime always tried to cover up all this kind of persecution. I, as a practitioner myself, I went back to China trying to tell the truth about this persecution, because in China, the media was controlled totally by the communist regime. Nobody can have any freedom of speech or independent thinking. So they used this media, launched a huge media campaign against Falun Gong. They told a lot of lies about Falun Gong, say practitioners will kill themselves or kill other people, so nobody should practice this, so everybody should give up. So I went back to tell this truth, what's really going on, and what about this persecution, and how many people were tortured to death, that kind of things. And then I was arrested myself and put into prison for 3 years. During these 3 years, they have used every means possible to try to force me to give up my practice, to do a kind of announce, and also they forced me to do the slave labor. They have people, watch me 24 hours a day for 3 years, never have any personal space. They forced me to attend brainwashed sessions every day, and they, if I refuse, they will kick me, beat me around. And also, they used my mother to give me pressure. My mother was suffering chronic leukemia at that time, and they told me if I give up
my practice, or if I accept the unlawful verdict, then I will be released early. Please, Charles, give me a break. Dame un espacio para la traducción, por favor. Nancy. Sí. Bueno, primero quisiera hablar un poco sobre la práctica de Falun Gong. Es una práctica de meditación que inició en el año de 1992. Tiene dos partes, una que son 5 ejercicios y otra parte de contemplación o meditación. Nosotros nos basamos en los principios de verdad, compasión y tolerancia. Y es... conforme vas practicando, haciendo esta práctica, tu mente se va purificando. Empieza a haber una armonización entre el cuerpo y la mente y es de verdad muy benéfico para la gente. Y bueno, empezó este movimiento de Falun Gong o estos ejercicios teniendo ningún practicante hasta llegar a los 100 millones. Entonces, esto fue lo que creó una paranoia y empezó a asustar al Partido Comunista, y en 1999 empezó una persecución contra los practicantes de Falun Gong. En estos 10 años que han pasado, sabemos que ha habido por lo menos 5.000 practicantes que han sido torturados, sabemos sus nombres, sabemos que están muertos, y es lo único que hemos podido saber porque el Partido Comunista y el gobierno son muy herméticos en cuanto a sus prácticas contra la gente que practica el Falun Gong. Yo soy practicante y estuve en China para hablar de la verdad sobre el Falun Gong, porque en China el gobierno empezó a hacer una campaña mediática difamando a los practicantes de Falun Gong y diciendo, por ejemplo, que se suicidaban. Y yo estuve en China para hablar sobre la verdad, y por estar ahí y hacer esta labor, estuve encarcelado durante 3 años, 3 años donde me obligaron a trabajos forzados, donde me obligaban y trataban de hacer todo para que yo renunciara a mi práctica. Durante 3 años fui observado todo el tiempo, había gente observándome, no tenía yo ningún espacio personal o privacidad, tenía que asistir a sesiones de lavado de cerebro, y si yo me negaba, hacían presión y me golpeaban. De hecho, utilizaron a mi madre haciendo presión sobre mí. Mi madre en ese momento sufría de leucemia, y todo ello para que yo abandonara mi práctica. Oye, te felicito además por la excelente traducción, por la gran memoria que tienes. Charles, ¿corres riesgo por decirme lo que me estás diciendo aquí? Are you on the risk by telling me what you're telling me now? I think, actually, they try to threaten me by smashing my car, the windows, and step my tires. But I try to do as much as I can, and also we have, all different ways to. Actually, the one point I want to make is if everybody stands up, then they would have few ways to terrify us. So it is important for us to go forward and stand up against the regime. And as a matter of fact, in China right now, there are more than 53 million people have quit the Communist Party and its affiliate organizations, because people realize that as long as the communist regime is in power, China will have no future. Chinese people will suffer continuously. So then this is the only way, is to disintegrate the party by quitting them. So they would not. The Communist Party. The Communist Party, of course. Then the Communist Party will have no, ground to stand on. So, as the movement is growing up bigger and bigger, people are, become less and less fearful these days. Nancy. Sí, sí hay medidas de presión. Por ejemplo, a veces le dan cristalazos a mi coche o me ponchan las llantas, cosas por el estilo. Pero yo quiero decir que si nosotros nos levantamos y defendemos lo que creemos, va a haber menos razones para amedrentarnos. Yo puedo decir ahorita que 53 millones de personas han dejado las líneas del Partido Comunista Chino, porque la gente se ha dado cuenta que mientras el partido esté en el poder, los chinos no van a tener futuro. Entonces yo creo que esa es una medida, ¿no? Que vayan dejando el Partido Comunista para que pierda fuerza y la gente china pueda tener un mejor futuro. En un momento me platican que hace Homero Simpson aquí en la mesa.